Ya muchachos, ahora viene la segunda causa o el segundo tipo de inflación que se llama por exceso de demanda. Esta es una inflación que va a tener un carácter coyuntural. Bueno, es una palabrita un poco complicada, ¿no? Coyuntural significa que es pasajera, o sea, dura un tiempo muy reducido, ¿no? O sea, no es lo mismo tener gripe que tener neumonía, pues no, la gripe es coyuntural, la neumonía es estructural, o sea, te va a dejar huellas en tu cuerpo, igualito es en la economía, ¿ya? Coyuntural porque dura un tiempo y luego los precios se vuelven a estabilizar. O sea, es una inflación que si bien es cierto, podría ser preocupante, pero en realidad no lo es, porque el propio mercado se encarga de ajustarla. A ver, primero vamos a la razón básica del exceso de demanda. Una podría ser la expansión del consumo. Los economistas le llaman el tirón de la demanda, ¿no? Tirón porque la demanda, el consumo crece muy rápido, o sea, de un momento a otro se disparó el consumo. Entonces, la oferta queda como una miniatura en relación al aumento en la demanda, lo cual genera pues que los precios por escasez temporal empiecen a subir. Ya vamos a un ejemplo. En fiestas patrias todo el mundo viaja a provincias. Entonces los terminales donde están los ómnibus, donde se venden los pasajes, terminan cobrando más, ¿no? Un pasaje a Tumbes que está a 100 soles termina costando 500, ¿no? En la época de la pandemia mucha gente ha viajado clandestinamente, ¿no? Y han pagado hasta 1000 soles por ir a Tumbes, imagínate, ¿no? Han pagado 10, 15 veces más del precio real. ¿Y eso por qué? Porque ha habido un tirón, ¿no? Igual, en el mes de julio también las banderas suben de precio, porque las municipalidades multan a los que no ponen bandera. Y la bandera es más barata que la multa, pues, ¿no? Por eso que las banderas también aumentan de precio. El Día de la Madre, los restaurantes están reventando de gente, por eso que las comidas suben de precio, pero solamente por ese día, ¿no? El Día de los Enamorados, pues el Día de San Valentín, las discotecas, ¿no? Los peluches, los hoteles están reventando de gente. Y eso hace que hay un tirón, pues me refiero que ¿no? los precios empiezan a aumentar con rapidez, ¿verdad? Eso se llama expansión del consumo, pero no hay que preocuparnos porque al día siguiente de San Valentín los hoteles vuelven a bajar el precio, al día siguiente del Día de la Madre hay 2 por 1 en las comidas, entonces la inflación ha sido momentánea, ¿no? No hay por qué preocuparse, es un temblorcito que la economía ha tenido. Y el otro sería la caída de la producción, ¿ya? Eso significa que en un momento va a haber una escasez temporal. O sea, la oferta estaba en un tamaño similar que la demanda, pero en un momento a otro, ¡pua!, la producción cae. Eso evidentemente crea un problema de abastecimiento. Y al final el desabastecimiento produce el aumento de precios. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una veda de pesca? Por ejemplo, el gobierno determina que no se puede pescar jurel, bonito, pejerrey, lisa, los pescados que más consume el pueblo. Entonces, como los pescadores, algunos por ahí van a infiltrarse, va a haber poca pesca, ¿no? Entonces, si tú vas a comprar pescado en una veda, en una prohibición, los pescados tienen que tener un precio más alto, ¿no? O de repente la temporada de huaicos, ¿no? Cuando hay huaicos en nuestra sierra, como de ahí vienen los alimentos, genera un problema de transporte, entonces los precios empiezan a subir. Pero no hay que preocuparnos porque esto dura poco tiempo, es la gripe de la economía, ¿ya? O sea, es eventual nomás. Esta sí nos perjudica bastante, ¿saben por qué? Porque va a ser estructural. ¿Qué significa estructural? Bueno, primero es una inflación típica de los países de América Latina, o sea, el Perú, por ejemplo, es parte de esa comunidad. Y se debe a los desplazamientos temporales y a la vez sectoriales de la demanda. Temporal porque se va a dar pues en una cierta, digamos, temporada, ¿no? En una cierta época, pero luego la gente se queda en ese lugar. Más o menos para que lo entendamos, ahí tenemos un diagrama. Mira, acá está el country, el campo, y acá está la city, la ciudad, ¿ya? Entonces, la ciudad depende del campo, porque el campo nos vende alimentos, ¿no? Para la comida de la ciudad. Y también el campo nos da la materia prima. O sea, la gente va a llenar sus tripas gracias al campo y las fábricas van a tener que producir gracias a las materias primas,
¿no? Por ejemplo, de Piura viene el algodón, por eso Gamarra tiene estructura productiva, ¿no? De Arequipa viene la cebolla, ¿no? ¿Sí o no? De Huancayo viene la papa, ¿no? De Chiclayo viene la fruta, ¿no? ¿Sí o no? De La Libertad vienen los pollos, el cabrito, ¿no? Entonces, eso va a generar que las ciudades dependan del campo. El problema va a ser, y eso ha pasado en el Perú, sobre todo desde los años 60, si esta gente que estaba en el campo se viene a la ciudad, o sea, migración, pero no viene a la ciudad a hacer turismo. O sea, si un piurano viene a Lima para conocer Lima 3 días, bacán, es un turista interno. Pero si ese piurano dejó su chacra, dejó su corral para venirse a la ciudad y quedarse en la ciudad, ya se genera un problema, pues. Primero porque la oferta se va a reducir. O sea, deja de producir gallinas, deja de producir pollo, deja de sembrar arroz, ¿no? Y eso evidentemente va a generar que internamente en las ciudades aumente la demanda. Quien antes criaba gallinas, ahora quiere caldos, ¿no? Quien antes sembraba algodón, ahora quiere una buena camisa, pero no hay insumo, no hay comida. Entonces eso genera un problema de escasez. Y esa escasez hará que los precios pues empiecen a dispararse ya de manera permanente. Y además hay un tercer problema que ya lo conocemos todos, que es típico del Perú, que es la informalidad, ¿no? La informalidad significa que como esa gente vino a una ciudad, la ciudad no le va a dar empleo. Y si no consiguen chamba, no consiguen trabajo, van a tener que ir a las calles a ser ambulantes, o de repente puede crearse un problema más grave que es el delito, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia de las inflaciones estructurales. Lo hemos visto, ¿no? En plena pandemia ustedes han visto mucha gente de Andahuaylas, de la selva, queriendo regresar a su pueblo, porque dicen, por lo menos en mi pueblo tengo que comer. Yo vine a Lima hace 20 años, ya estaba viviendo acá, pero la crisis laboral ha hecho que regresen. O sea, es una migración hacia, ¿no?, el campo, al revés, pues, ¿no? Pero clásicamente esto siempre es lo que ha pasado en el país, ¿ya? Bueno, vamos ahora a las consecuencias que tiene la inflación. O sea, cuáles son los efectos, ¿no? Los efectos devastadores que va a tener. El primer efecto es la caída del salario real. Profesor, no entiendo, ¿cómo es eso que me bajan el salario? No, no es que te bajen el salario a nivel monetario, sino que lo monetario que tú recibes cada vez compra menos. Mira la formulita que está acá. Para hallar el salario real, tienes que hacer esto. Tu salario nominal, o sea, el efectivo que te pagaron, lo vas a comparar con los precios. Por ejemplo, acuérdate el caso que vimos al comienzo. Si yo tengo 50 soles, ¿no?, y el kilo de carne cuesta 25 soles, puedo comprar 2 kilos. Esos 2 kilos es mi salario real. Porque yo no voy a hacer lomito de billetes, ¿no? A mí me interesa la carne, ¿sí o no? Me interesa los 2 kilos que voy a comprar. ¿Qué pasa si de acá a unos meses sigo recibiendo 50 soles, pero el kilo ya cuesta 35? Entonces ya no me alcanza para 2 kilos, tendría que llevar 20 soles más. Con mis 50 soles solamente compraría más o menos 1,5 kilos. O sea, la inflación ya me quitó medio kilo. Me refiero de carne que estoy consumiendo. Eso significa evidentemente la consecuencia inflacionaria. Entonces, para que un trabajador no se perjudique, él va a pedir que le suban el salario nominal. Que le suban el salario nominal al ritmo de la inflación. ¿Para qué? No para mejorar su nivel de vida, sino para mantenerlo, porque con eso el salario real no se perjudicaría, ¿no? Bueno, y por tanto, esta caída en el salario real trae como consecuencia que los consumidores gastemos más, o sea, aumenta el costo de vida. Si yo tengo 2 hijos en la universidad, pago 2,000 soles por cada uno, gasto 4,000 al mes. Si la pensión sube a 3,000, voy a tener que gastar 6,000. O sea, me va haciendo que tenga que gastar más para comprar lo mismo o hasta menos, ¿verdad? Esa es la idea de la inflación. Otra consecuencia es la dolarización de la economía. ¿Qué significa dolarizar la economía? O sea, que las personas que tienen dinero de su país, ¿no?, la moneda de su país, saben que esa moneda se devalúa con el tiempo, ¿no? Pierde valor por la inflación. Entonces, prefieren convertir su moneda a la moneda norteamericana, ¿no? Bueno, hoy en el Perú eso ya se ha reducido bastante porque tenemos una inflación moderada, pero hace 30 años tú cobrabas tus intis, ¿no? Llenabas tu maletín de viaje de billetes, ¿no? Porque antes la billetera no existía, sino los maletines de viaje. Te ibas a la esquina a comprar dólares,
¿no? Con ese tremendo tonelada de billetes te daban pues $20 y con esos $20 tú de repente mantenías tu capacidad de compra, ¿no? Por eso que antes las universidades cobraban en dólares, ¿no? Los artefactos costaban en dólares, los servicios en dólares, o sea, todo estaba dolarizado. Y eso es porque la gente prefiere pues la moneda gringa, ¿no? La moneda norteamericana. Otro es que fomenta la especulación. Claro, porque los malos comerciantes, al ver que hay inflación, dicen, mejor me espero a que el precio suba, ¿no? Vamos a la bodega, digo, señor, me da 1 kilo de azúcar y una mantequilla. No tengo ni mantequilla ni azúcar. Y se dan cuenta que todos en el barrio nadie vende mantequilla y azúcar porque saben que en unos días va a subir de precio. La tienen escondida ahí guardadita. Y una vez que sube el precio, la empiezan a vender, porque saben que son productos inelásticos, o sea que la gente los va a tener que comprar sí o sí, ¿no? Otra, beneficia a los deudores. O sea, la inflación es un buen negocio para los que se endeudan, ¿no? Porque si a mí me prestan dinero, ¿qué hago yo con el dinero? Compro cosas. Y cuando se lo devuelva al acreedor, al que me prestó, este ya no va a tener el mismo poder de compra, pues. Por eso que la inflación va a generar que la tasa de interés se encarezca también, pues, ¿no? Porque los prestamistas te dicen, no, ya, te doy 1.000 soles ahorita para que pagues tus gastos, pero te voy a cobrar 20% mensual. Si sacas la cuenta 20% mensual al año, pues es casi 300%, ¿no? Por la parte de capitalización. Entonces yo te pregunto, 300% de interés, o sea, me dan 1 sol, devuelvo 3 soles más, cuando la inflación no llega ni al 10%, es un buen negocio. Por eso el negocio está cuando tú cobras una tasa de interés que exceda, ¿no?, largamente a la inflación, pero el negocio está también para el que se endeuda, pues, ¿no? Si el otro no te cobra los intereses adecuados, el acreedor sale perjudicado. Y también va a beneficiar a un grupo de importadores, ¿no? Por ejemplo, si yo importo televisores, ¿no?, me conviene que haya inflación, porque evidentemente los televisores importados van a ser más baratos que los fabricados en el país. Si yo importo alimentos, me conviene más importarlos porque son más baratos a lo que se producen en el país, que están subiendo de precio pues permanentemente, ¿no? Y perjudica, eso sí, a todos los exportadores, ¿no? Porque el que exporta, ¿qué recibe a cambio de sus productos? Dólares, ¿no? Y los dólares los va a convertir a la moneda local, a soles. Y si los soles han perdido valor por la inflación, entonces cambiarlos por soles no es un buen negocio. Prefiero vender mis productos en el país y no estarlos exportando con los sobrecostos que eso implica, ¿no? La inflación también reduce la capacidad de ahorro. Claro, pues porque si los trabajadores ven que su salario se va desvaneciendo, se va haciendo polvo, ¿no? Se va, digamos, reduciendo la capacidad de compra, van a tener que usar los ahorros para poder cubrir el consumo. Si a mí me dicen que la casa en la cual vivo, el alquiler me lo van a subir y no me suben el sueldo, voy a tener que usar el ahorro que tenía. O sea, la capacidad de ahorro pues se va comprimiendo, ¿no? Otro efecto va a ser la redistribución de la riqueza. O sea, el ingreso nacional evidentemente va a tener cambios porque se van a beneficiar los grandes empresarios, se van a beneficiar los grupos de poder, se van a beneficiar los grandes especuladores, se van a beneficiar los acreedores que cobran intereses excesivos. Entonces, evidentemente el pobre es el que paga el pato, ¿no? ¿Sí o no? Esa es la redistribución. Y sobre todo esto que es, para mí, la consecuencia más importante, ¿no? La inflación genera malestar social. Puede provocar una especie de pandemia de violencia, ¿no? O sea, que la gente, al ver que no le suben el sueldo, que no le alcanza, ¿no?, hace huelgas, sale a las calles a protestar, ¿no? Los trabajadores ven a los policías y los atacan, y eso es consecuencia de una violencia estructural, ¿no es cierto?, alterando lógicamente la psicología colectiva. La inflación ya no nos hace sonreír porque estamos molestos, ¿no? Yo salgo de mi casa discutiendo porque no alcanza el dinero. O sea, voy a trabajar ya no con el mismo ánimo, ¿no? Porque justamente la inflación te cambia tu autoestima, te cambia tu autorrealización, te cambia toda la estructura, pues, ¿no?, social que tú has tenido, ¿verdad? Listo.